El doctor Iván Ramírez, médico internista, nos acompaña a esta hora de la tarde para hablar de la tiroides. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar con ustedes aquí esta tarde. Yo creo que debemos empezar es por eso, ¿qué es la tiroides? Muy bien, empezamos con lo más sencillo. La tiroides es una pequeña glándula que está localizada en la parte anterior del cuello. Vamos a mirar doctor Ivera. A ver, sí. en mi alumna, que tiene un cuello Largo y lo tiroides larguito y tapado. delgadito. La tiroides es una glándula pequeña que tiene forma de mariposa y se sitúa en esta parte del cuerpo. Habitualmente la tiroides no es ni visible ni palpable. Cuando nosotros los médicos examinamos los pacientes, buscamos la glándula acá en esta forma. Entonces normalmente ni se ve ni se palpa. Esta glandulita que queda acá es supremamente importante porque produce unas hormonas que actúan a nivel de todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, actúa a nivel del corazón, actúa a nivel del metabolismo, nos sirve para mantener la temperatura, nos sirve para mantener la función adecuada del tracto gastrointestinal. ¿Qué pasa? Que la glándula tiroides debe funcionar como un relojito, o sea, ni se adelanta ni se atrasa, y produce la cantidad exacta que cada cuerpo necesita para un adecuado funcionamiento. Pero ¿qué pasa? Que en oportunidades, por razones que no vamos a explicar acá, la glándula empieza a producir mayor cantidad de hormona, o como les explico yo a los pacientes, produce hormona a la lata, y en otras oportunidades la glándula produce muy poquita cantidad de hormona. Entonces, cuando produce mucha hormona, nosotros decimos que el paciente tiene un hipertiroidismo. Cuando produce poca cantidad de hormona, tiene un hipotiroidismo. Cuando produce mucha hormona, ese estadio de exceso de hormona va a causar unos síntomas muy característicos. Y cuando la producción de hormona está muy bajita, vamos a tener también otros síntomas diferentes. Podríamos como que profundizar un poquito en ese tipo de síntomas, cuando produce mucho o cuando produce Ok, pocas. entonces nosotros normalmente tenemos una cantidad exacta, precisa. Cuando hay mucha producción de hormona tiroidea, entonces el paciente va a sentir un poco de taquicardia, o sea que va a sentir el corazón acelerado. Doctor, me acuesto y escucho el corazón. Eso Se pueden decir, pero eso es normal, pero eso no sería un síntoma. Entonces pueden sentir palpitaciones o taquicardia, puede empezar a sentir mucha intolerancia al calor. Y uno le pregunta al paciente cuántas veces se baña usted en el día. Y a veces los pacientes le responden, doctor, me tengo que bañar 2 o 3 veces al día porque es tanta la intolerancia al calor. Pierden peso. A pesar de estar comiendo muy bien, pierden peso. Pueden dar del cuerpo 2 o 3 veces al día. Entonces, esos son los síntomas que habitualmente acompañan el exceso de hormona tiroidea. Pero también hay físicos, eso de los ojos Ese es saltones. uno muy importante, que ya es, en el examen físico a los hallazgos, se puede encontrar la protrusión o la salida de los ojos. En muchas enfermedades, los pacientes, en las enfermedades tiroideas, los ojos se pueden brotar un poquito. Eso tiene un nombre que se llama exoftalmos. Pero es un acompañante como tal del hipertiroidismo. Cuando la producción de hormona está muy bajita, pues el paciente va a sentir todo lo contrario que sentía cuando tenía exceso de síntomas o exceso de hormona. El paciente va a sentir mucha intolerancia al frío. Entonces es un paciente que se puede mantener abrigado, friolento, pies helados, manitos frías, la piel se le va volviendo muy seca, se vuelve muy difícil para dar del cuerpo, presenta entonces constipación. Entonces si daba del cuerpo todos los días, empieza a dar cada 2, cada 3, cada 4 días, se va empezando a volver lento en la forma de hablar, en la forma de... Entonces, en muchas oportunidades los pacientes pueden consultar por los síntomas, en otras oportunidades los pacientes consultan por otro síntoma diferente, se hacen los exámenes o la medición de la hormona de la tiroides en la sangre y se encuentra la alteración. ¿Por qué pasa eso? ¿La hormona entonces o la glándula se enloquece solita o tiene algún órgano que da alguna orden específica para que esto suceda? ¿Qué pasa? Bueno, yo antes de eso hago algo que es muy importante. Las enfermedades de tiroides, yo quiero aclarar, son muy frecuentes en la población general y son frecuentes en la infancia, en la juventud, en las personas adultas y en los ancianos. Yo como médico internista trato las enfermedades de tiroides de los adultos y de los ancianos. Los pediatras se encargan entonces de la enfermedad de la tiroides en los niños y en los pacientes ligeramente adolescentes. Eso es muy importante. También es importante recalcar que las enfermedades de la tiroides son más frecuentes en la mujer. De 10 pacientes con enfermedades de la tiroides, aproximadamente 8 o 9 son mujeres. Por el tema hormonal. Probablemente por el tema hormonal, y aquí vengo a explicar a Marcela la pregunta, por temas también inmunológicos.
Una de las causas más frecuentes de alteración de la glándula tiroides es una inflamación de la glándula por autoinmunidad, o sea que el organismo comienza a atacar por unos anticuerpos la propia glándula. Y además de esa, ¿qué otras causas existen? ¿Por qué hay tanta gente sufriendo de la tiroides? Yo creo que antes nosotros teníamos una causa muy importante relacionada con la ingesta de yodo, pero en este momento ya la sal que nosotros ingerimos es sal yodada. Entonces el déficit de yodo, que era una causa muy frecuente de lo que se llamaba el bocio o coto, que es el aumento o el crecimiento de la glándula, ya no es una causa tan frecuente en nuestro medio. Doctor, televidentes que consultan a esta hora, una televidente de Ciudad Bolívar, pide que reservemos su nombre, nos comenta que tiene 19 años y sufre de diabetes y también tiene alteraciones en la tiroides. ¿Qué implicaciones podría tener estos dos problemas de salud? Yo creo que esa paciente probablemente tiene la diabetes, que es una diabetes tipo 1, que es muy relacionada con autoinmunidad, y presenta la enfermedad de la tiroides y se relacionan. Llamemos, en esta paciente pueden estar o tener una relación por lo que les hablaba de la autoinmunidad. Otra televidente nos pregunta, o le pregunta más bien, ¿cómo influye la tiroides en el estado de ánimo? Es importante. Yo creo que si uno tiene la tiroides normal, no va a influir. Pero un paciente que tiene hipertiroidismo va a estar acelerado. El paciente que tiene hipotiroidismo se puede notar lento, mucho más cansado, mucho más lento, puede tener más fatiga, más cansancio. La pérdida de pelo también tiene que ver con la tiroides. Puede estar relacionada, pero no es muy común. Y para complementar lo que decía también Marcela al inicio, cuando uno le dice a un paciente que tiene una enfermedad de la tiroides, habitualmente, como son mujeres, la primera pregunta que le hacen es: doctor, ¿y yo cuál tengo? ¿La que engorda o la que enflaquece? Obvio. Entonces yo les digo, habitualmente la tiroides se relaciona muy poquito con los cambios de peso, es muy poquito, y como decía Marcela, quizás 1 o 2 kilitos se pueden aumentar en el hipotiroidismo y quizás 2, 3, 4 kilos se pueden perder en el hipotiroidismo. Pero no vamos a pensar que esas personas que tienen obesidades importantes van a ser por enfermedades de la tiroides. Pero sí se puede alterar por la pérdida o aumento de peso de pronto de una manera muy repentina. Podría, o sea, la tiroides, entonces aquí hay una parte que es muy importante. Nosotros tenemos una glándula que es la directora de orquestas de todas las glándulas en el organismo, que está acá metidita en la mitad del cerebro, y se llama la hipófisis. La hipófisis es la directora de orquesta y de ella dependen todas las glándulas que nosotros tenemos: la tiroides, las glándulas suprarrenales, las glándulas sexuales, que son los ovarios en la mujer, los testículos en el hombre. Doctor, también por acá Mónica Montoya comenta que ella sufre de hipotiroidismo congénito. El peso se ha visto afectado. Pregunta si hay algún tratamiento alternativo que pueda ayudar a su buen funcionamiento, que no come mucho, que lo normal. ¿Qué alimentos le recomendaría o cuáles no le convienen definitivamente? Pues se dice que tiene hipotiroidismo congénito, fue que desde que nació le diagnosticaron el hipotiroidismo. Y hoy en día eso es muy importante porque a todos los bebés cuando nacen se les hace la prueba para estar seguros de que su hormona tiroidea es normal. Porque incluso tiene relacionamiento con la capacidad intelectual y otras cosas importantes. Claro, ¿cierto? Si a un niño nace y no se le trata del hipotiroidismo y comienza a vivir sus primeros años de vida con hipotiroidismo, su desarrollo cerebral no va a ser el más adecuado. Entonces, si esta persona tiene hipotiroidismo desde que nació, lo más probable es que sí esté controlada de su tiroides. Y que ya los otros aspectos que puedan influir en su peso serían aspectos exógenos. Hay, como el tema de la relación con el yodo es importante, ¿verdad? Hay alimentos que tienen más cantidad de yodo que otros, entonces en ese orden de ideas, ¿habría recomendaciones de restricciones nutricionales o algo así? No, a las personas que tienen enfermedades tiroideas no les hacemos absolutamente ningún tipo de restricción. Lo más importante, cuando yo le diagnostico, por ejemplo, a una mujer un hipotiroidismo, yo le mando un medicamento. ¿Qué quiere decir esto? Que la glándula no está produciendo la cantidad de hormonas adecuada o necesaria, entonces necesita tomarla de una forma exógena. Yo le mando unas pastillas de hormona tiroidea y en lo que hacemos mucho énfasis es en que la paciente o el paciente se tome en forma muy cumplida su tabletica de hormona tiroidea, porque habitualmente esta es una enfermedad que va a durar muchos años, se lo va a acompañar por el resto de la vida. Doctora, ahí le tengo una pregunta porque resulta que muchos pacientes se pueden hacer el examen de tiroides y en ocasiones llegar al médico internista es difícil, sobre todo con nuestro sistema de salud. Y resulta que a veces los médicos generales no tenemos la capacidad de hacer un buen manejo de estas enfermedades y empezamos el tratamiento. Y resulta
que era como una situación pasajera. Eso puede pasar, como que se inflame la tiroides por un momento y que en realidad no necesite tomar medicación para el resto de la vida. De hecho, en oportunidades existen inflamaciones de la glándula tiroides. La glándula se inflama en una forma transitoria y la cantidad de hormona que tiene almacenada se libera rápidamente a la circulación y pueden presentar unos episodios pasajeros de hipertiroidismo. Si el paciente llega en ese momento a la consulta con los exámenes tomados en ese momento, pues podría el médico tomar una conducta errónea. Entonces yo creo que lo más importante es, si una persona cree sufrir de la glándula tiroides, lo más importante es consultar al médico y hacer unos exámenes adecuados. Ya habría otras enfermedades de la tiroides que probablemente no nos da tiempo para tratar hoy y son las relacionadas con los cambios o alteraciones en la glándula. Tú sabes que en oportunidad las enfermedades de la glándula tiroides se acompañan de formación de unos nodulitos. Sí, nodulitos. Y en oportunidades en esos nodulitos puede haber un cáncer de tiroides, pero yo creo que por lo escaso del tiempo sería mejor Eso quizás pero dejar valdría más la para el pena tema. destinar un siguiente programa para hablar de eso, porque entiendo que es más común de lo que se piensa. Mire, por ejemplo, Cristina Kirchner, y que es uno de los cánceres o del el Pero hay tipo muchos tipos, o sea, de la tiroides hay varios apellidos. Sí, Pero muchos. tiene muy buen pronóstico. Tiene- Habitualmente el cáncer de tiroides, en muchas oportunidades uno le ve a una paciente, le ve, mire, tiene un nodulito, o la paciente va, por ejemplo, para el control de la hipertensión. Uno la examina y le encuentra un nodulito tiroideo. Le manda una ecografía y en oportunidades es necesario hacer una puncioncita y una biopsia. Y si la biopsia le determina que tiene un cáncer de tiroides, muy probablemente va a necesitar cirugía. Pero el cáncer de tiroides en términos generales tiene un excelente pronóstico. Para no dejar así como colgadito el tema de la forma como se diagnostica, cómo se estudia la tiroides. Entonces es a través de exámenes de sangre. Entonces TSH, T3, T4 es que se llaman esos exámenes, ¿cierto? Normalmente, exacto. Entonces el proceso diagnóstico de todas las enfermedades es que tú vas al médico, el médico te hace una adecuada historia clínica, posteriormente te examina, te hace un buen examen físico y dentro del examen obviamente se busca o se palpa la glándula tiroides. Si hay sospecha de enfermedades tiroideas, se mandan dos exámenes básicos, la TSH y la T4 libre. Con esos dos examencitos nosotros sabemos si la persona está normal, si está produciendo mucha o poca hormona tiroidea. Y para estudiarla repetirían el examen, pero eso no es que se repita la semana siguiente, sino que hay que Se dejar. puede. Si por ejemplo con los primeros exámenes quedan dudas, yo te puedo decir, repitamos los exámenes aproximadamente en un mes. Uno da un chancecito de espera. Si los exámenes volvieran a salir alterados, definitivamente empezamos el tratamiento. Y una vez empieza el tratamiento, es necesario hacer controles de la TSH y de la T4 libre, o sea, de las hormonas, con periodicidad, cada 3, cada 4 o cada 6 meses en el momento que la paciente ya se encuentre estable. Excelente, muchísimas gracias por esta información. Además, más claro imposible. Imposible. Buenísimo, Muchas ¿Qué tal la gracias. alumna fue, Marce? Excelente. Excelente, alumna. Dígale lo contrario. No, pero y además el tema explica buenísimo, o sea, las clases deben ser súper entretenidas con él. Sí, sí. Y algo con Salvo música cuando clásica. te pregunté, no, que era con música clásica, pero mira lo que cuenta Marcela, y nos pregunta, ¿quién canta esta? ¿Cómo que canta, Marcela? Bueno, quien interpreta, quien compuso, lo que sea. Gracias, doctor Ramírez, por Bueno, acompañarnos un el día de hoy. placer estar por acá. Muchas gracias. a Siempre ustedes. bienvenido, doctor, maravilloso.